Hola a todos. Voy a hacer un resumen de la conferencia que di este fin de semana sobre cáncer. Lo voy a dividir en dos vídeos y el primero, que es el que estás viendo, va a ser sobre definición de cáncer, historia, epidemiología y situación actual, teorías genéticas, biológicas, metabólicas, el ambiente, etc. Así que comenzamos. Vale, vamos a empezar definiendo qué es y qué hace una célula tumoral respecto a una célula sana. Bueno, Hanahan y Weinberg en 2010 establecieron oficialmente, digo oficialmente porque todas estas características se conocían desde hace décadas, eran un secreto a voces, pero bueno, ellos lo asentaron ya. Decían que, en primer lugar, la célula tumoral tiene un crecimiento autónomo respecto al tejido en el que está. Segundo, que tiene un crecimiento aberrante, es decir, bastante más proliferativo que el tejido en el que se encuentra. Tercero, ese crecimiento es además infinito. No para de crecer, no para de aumentar. De hecho, muchos cánceres sobresalen a través de la piel, muchos tumores, se crean grandes bultos. Cuarto, en relación al tercero, no hay apoptosis. Apoptosis es la muerte celular. Todas las células tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, degeneran y mueren. Y las únicas en las que no sucede esto son las tumorales. De hecho, es curioso porque en algún laboratorio, imagino que de Estados Unidos, están todavía replicándose las células cancerosas de Henrietta Lacks, que fue una paciente con cáncer que murió ya en la década de los 50. Bien, sus células siguen aún creciendo y replicándose. Quinto, angiogénesis, creación de nuevos vasos sanguíneos debido a que se está creando una masa de nuevo tejido, además a un nivel muy rápido y lógicamente necesitan un riego para que le lleguen nutrientes y oxígeno. Y sexto, metástasis, que es cuando consiguen colonizar otra zona del cuerpo más allá del origen de ese tumor. Unos años después surgieron también de manera más o menos oficial, aunque volvemos a lo mismo, eran también secretos a voces, 4 características añadidas. Una era la fermentación. Esto es muy importante y luego lo explicaremos mejor. Fermentación es cuando el metabolismo de la célula cambia de ser oxidativo, de usar oxígeno y ser limpio e eficiente, a ser poco eficiente, ¿vale? Y necesitar muchísimo combustible. 2, los genes están mutados. Si observamos estos en el núcleo, pues aparecen de manera normal respecto a cualquier otro núcleo de una célula sana del cuerpo. Tercero, inflamación. Inflamación tal como si fuera una herida que nos hacemos, un golpe, etc. Rojez, inflamación, aumento de tamaño, calor. Cuarto, resistencia al sistema inmune. Nuestro sistema inmune intenta protegernos también de los pequeños tumores que se van creando. Llega un momento que el tumor es autónomo y consigue vencer. Vale, y las últimas 3 características son las que, en base a lo que yo he investigado y a los autores que he leído, son las que yo pienso que en un futuro se oficializarán. Y como digo, también siguen siendo actualmente y hace años secretos a voces. Una es el tejido se endurece y se vuelve de una consistencia diferente al resto del órgano donde esté. 2, la mitocondria está dañada, por eso se produce la fermentación. Y 3, el citoplasma también está dañado, que es el líquido donde vive la célula. Vale, un poquito de historia del cáncer, muy rápido. La primera noticia que se tiene es un papiro que se encontró de Egipto, 2500 a.C., que describía una masa abultada en el pecho. Luego tenemos una de las primeras muestras de enfermedad definida por agente ambiental, como eran los tumores que el doctor Percival Pott veía en los escrotos de los niños pequeños que se dedicaban a desollinar las chimeneas en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Eran niños súper pequeños de 2, 5, 10 años y gracias a este valiente médico enseguida la salud pública se puso manos a la obra a la hora de legislar y la edad de estos trabajos empezó a subir rápidamente. Y por último tenemos las mastectomías, las operaciones con cáncer o bueno, de cualquier tipo se hacían desde siempre,
pero hasta que no se descubre la anestesia no empiezan a hacerse más masivamente. En concreto tenemos la mastectomía radical de Halster, que se encargaba de hacer un vaciado completo de la mama, de los músculos pectoral mayor y menor, incluso a veces de las costillas y de la amputación del brazo, incluso a veces también ocurría esto. Bien, un momento fundamental, quizá el más importante, es cuando el presidente Nixon, apoyado y también presionado por gente de la alta sociedad americana, como era Mary Lasker, pues presenta en la Navidad del 71 la declaración de la guerra contra el cáncer. Decía que se iban a usar 1,6 billones de dólares para vencer esta terrible enfermedad en los siguientes 5 años. A fecha de 2009 llevamos gastado 105 billones y la mortalidad ha descendido solo un 5%, y también gracias en parte principalmente a la prevención del cáncer de pulmón. Esto también lo vamos a ver más a fondo ahora. Bueno, en cuanto a la quimioterapia y a las terapias farmacológicas, pues su conocimiento fue un tanto curioso porque a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el uso de la guerra química y en concreto con el uso del gas mostaza, pues se descubrió que era un quimioterapéutico efectivo para tratar la leucemia. Y a raíz de él pues surgieron otros agentes alquilantes, más famoso el cisplatino, antibióticos, antimetabolitos y alcaloides para tratar el cáncer. Hay que tener en cuenta que son terapias no solo agresivas, sino que no distinguen de la célula cancerosa de la célula sana y por lo tanto pues crean los famosos síntomas de caída del pelo, destrozo del sistema digestivo, etc. La búsqueda también de la ciencia debería enfocarse hacia las características de la célula tumoral diferentes a la célula sana y atacar esas características para que también el cuerpo no sufra los debidos daños. Porque de hecho, el grueso de los fármacos descubiertos antes de que Nixon firmase en el acta, pues siguen usándose actualmente y si acaso, si han cambiado, son ligeras variaciones de los antiguos, pero no llegan a suponer una disrupción tecnológica. Y por supuesto, tampoco una mejora en la esperanza de vida. En este estudio, bueno, es una data de 2 estudios, dice de 2003 a 2013, de 62 nuevas quimioterapias que la FDA aprobó, solo el 40% tenían supervivencia mayor a 3 meses, que es bastante poco, el 11% ni eso, 30% no tenía beneficio y 15% eran de efecto desconocido. Pero es que además casi la mitad tenían efectos secundarios bastante graves. Por supuesto que hay algunos fármacos que han sido una gran mejora en la vida de los pacientes, pero por desgracia han sido en cánceres muy concretos, como ocurre con la leucemia mieloide crónica, la cual tiene unas características tan concretas que por suerte se encontró un fármaco también que atacaba esa especificidad, como el Gleevec, y en este caso, como digo, ha habido éxito, pero por desgracia son cánceres también extraños, son raros. Vamos ahora a hablar un poco sobre la epidemiología y ver la visión global actual que tenemos de la enfermedad. Bueno, a nivel mundial, la principal causa de muerte son los infartos de miocardio y seguido de los cánceres, que casi matan 10 millones de personas por año. Porque os hagáis una idea, el coronavirus lleva 1 millón y las estadísticas son bastante criticables. Luego, si ajustamos la causa de muerte por edad, vemos que el cáncer se acerca bastante más a la enfermedad cardiovascular. Esto es porque es una enfermedad que además de ser bastante agresiva, encima ataca prácticamente a cualquier persona. De hecho, ahí sabemos que hay cánceres en niños muy pequeños, en jóvenes, en adultos jóvenes y por supuesto en ancianos, a diferencia quizá del resto de enfermedades crónicas. Pero es que además, si nos vamos a un país desarrollado como los Estados Unidos, la cosa también cambia mucho, porque ya los accidentes cardiovasculares y los cánceres se ajustan, se acercan un poquito. Y luego, importante también ver un poco cuáles son los cánceres más prevalentes. El cáncer de pecho es el mayor a nivel mundial, seguido del colon, del de próstata y el de pulmón. Y en la última gráfica podemos ver la carga que supone la enfermedad de diferentes cánceres en relación a pérdida de años vivibles, ¿vale? De calidad de vida y de años que se podrían vivir, pero que la persona no vive al morir. Y aquí el más jodido, pues es el cáncer de pulmón.
seguido el de hígado, el estómago y el colon. Perfecto. Pregunta importante. ¿Estamos ganando la guerra contra el cáncer? Pues no. Y desde que comenzó dicha guerra por parte de Nixon, se sabía que no. Estos dos investigadores, Baylor y Smith, se dieron cuenta desde el principio de que la guerra no se estaba ganando, las estadísticas estaban saliendo prácticamente igual, a pesar de toda la inversión intelectual y económica, pero por miedo al rechazo científico y a que los avergonzaran, incluso a sentirse como un poco haters por ir en la línea contraria al entusiasmo general, pues no quisieron sacar sus datos en el primer momento, pero llegó el año 86, ya no aguantaron más y aquí tenemos su estudio, que fue un jarro de agua fría totalmente para ese entusiasmo. Se veía que, por ejemplo, si distinguíamos los grupos, pues las mujeres en general tenían una ligera mejora, pero muy pequeña. La media poblacional tenía una ligera subida. Y, por ejemplo, el grupo de hombres de color o de raza no caucásica, pues tenía un incremento notable. Luego, si distinguíamos entre cánceres, vale, el de colon bajaba, el de pecho subía ligeramente, el de estómago bajaba, por la mejora en las condiciones alimentarias, pero el de pulmón subía una barbaridad. Y, por supuesto, sacaron su estudio ajustado por población y el estudio siguió más allá. Y aquí podemos ver que, a pesar de que la población estadounidense ha seguido creciendo, el cáncer también con este crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, esa justificación anterior a causa del incremento demográfico no existe y además a la vista está que las enfermedades del corazón han estado bajando. De hecho, dentro de esa estadística hay algunas cosas que son confusas, porque, por ejemplo, el tema del diagnóstico temprano, que además, remarco, no es prevención, pues nos hace confundirnos un poco en cuanto a las estadísticas de esperanza de vida. Y con ello, para explicar ello, voy a exponer una metáfora que trata sobre dos hermanas gemelas, una se llama Esperanza y otra Prudencia. Estamos en el año 2000 y ambas gemelas se informan sobre el cáncer y las mamografías. Esperanza, preocupada por ello, decide empezar a hacerse mamografías anualmente y Prudencia prefiere no intervenir en su cuerpo, seguir una vida más o menos saludable y no preocuparse por el diagnóstico del cáncer. En el año 2005 a Esperanza se le detecta un cáncer de mama y se somete a todo el protocolo. Finalmente, en el año 2010 y unos cuantos meses más, la persona muere. Esta persona, para las estadísticas, ha sido una superviviente del cáncer porque ha superado los 5 años. Por contra, su hermana, Prudencia, sigue sin hacerse mamografías hasta que llega el año 2009, donde se detecta unos grandes bultos en su exploración de mama personal y decide decírselo al médico, su médico personal. Se le hacen diferentes pruebas y se detecta que tiene un tumor bastante avanzado, con metástasis y que la esperanza es nula. Finalmente, la persona muere, igual que su hermana gemela, en el año 2010. Pero claro, aquí el problema es que desde que entró en la rutina de pruebas solo había pasado un año. Por lo tanto, para la estadística, esta persona no es una superviviente al cáncer porque solo ha estado un año y poco más. Y como digo, su hermana sí que lo era porque sobrepasó ese límite que se puso de 5 años. En definitiva, lo que quiero decir que, aparte de que el diagnóstico temprano puede hacer mucha confusión en las estadísticas de si se vence o no al cáncer, si los tratamientos están yendo en la línea correcta, lo que quiero decir también es que estamos consiguiendo quizá adelantar el cronómetro en esta búsqueda de detectar lo antes posible, lo más temprano, ese microtejido cambiante proliferativo y maligno, pero al final el fin del partido, por desgracia, sigue siendo el mismo que si no hacemos nada. ¿Por qué ocurre esto? Pues, en mi opinión, la ciencia no está yendo en el lugar correcto.
y voy a explicar el porqué. En primer lugar, tenemos que entender y saber que la industria farmacéutica es un gran poder a nivel mundial. Es quizá la industria más rentable que existe. Y tienen capacidad de hacer lobby sobre no solo las leyes estatales, las puertas giratorias, sino también incluso sobre la propia ciencia. Lo siento, pero la ciencia es corruptible, es algo que tenemos que saber todos. Aparte de eso, hay que saber también que si no entendemos el lenguaje científico, nos pueden engañar muy fácilmente. Aquí tenemos la pirámide de evidencia científica, la cual nos explica qué tipos de estudios se acercan más a la verdad o menos. Y teniendo como base también la premisa de que la verdad es utópica, no se puede alcanzar, y como decía Karl Popper, debe ser siempre cuestionable y estar siempre falseándose. Incluso la ley de la gravedad no es malo que esté de vez en cuando poniéndose a prueba. Entonces, volviendo a esta pirámide, vemos que los estudios que tienen menor validez o nivel de evidencia son las investigaciones in vitro, que es hacer cualquier cosa en una placa de Petri con un tejido, por ejemplo, o otras muchas cosas, o las investigaciones en animales, que es muy típico encontrar noticias en el periódico de esperanzadora terapia contra el cáncer, podrán curarlo en 10 años, ves la noticia y ves que está hecho con animales. Eso no tiene ningún valor a nivel de humanos, ¿vale? Luego tenemos los grupos de expertos, que ahora están muy de moda, y si nos vamos al otro extremo, encontramos que la mayor evidencia está en los ensayos controlados y aleatorios y en la revisión sistemática de dichos ensayos. El problema aquí con estos ensayos también es que a la industria farmacéutica no le gusta jugársela con otras terapias. Ellos siempre ponen a prueba, casi siempre, sus fármacos versus placebo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que en fármacos tan potentes como la quimio, el efecto placebo no vale, porque los pacientes saben cuáles están tomando el fármaco y cuáles no, debido a esos efectos. Pero es que además, como decía, la industria farmacéutica sabe que si, por ejemplo, yo en vez de hacer contra placebo mi terapia, la hago contra otra intervención del estilo médico, de medicina alternativa o incluso de cualquier tipo de práctica saludable, pues tengo las de perder o tienen las de perder. Pongo un ejemplo yéndome a otra enfermedad. Caso de colesterol, infartos del miocardio. A los productores de estatinas no les conviene comparar sus estudios con, por ejemplo, ejercicio físico, porque saben sobradamente que el ejercicio físico es suficientemente óptimo para mejorar los niveles de corazón, de colesterol, perdón, y sobre todo también para mejorar la muerte por infarto y hacer que la gente viva más, ¿vale? Luego aquí tenemos las diferentes fases de los ensayos clínicos. Esto es algo también a tener en cuenta, tanto para los pacientes como para los lectores de noticias de salud. No es lo mismo la fase 1 que la fase 4, etc. Otra cosa fundamental, ¿cómo se mide el éxito por parte de estas corporaciones de las terapias? Pues principalmente lo hacen con marcadores subrogados. Es decir, con, sobre todo, ver si el tamaño del tumor decrece o no. Y se está viendo que esto es un problema porque hay veces que una quimioterapia puede matar a las células de la periferia, pero no hacer lo mismo con las células del centro, de ese tumor. Estas células, como si fuera una teoría de la teoría de plagas, cogen resistencia a la terapia y aumentan y vuelven con más virulencia. Esto se ha visto en muchísimos tratamientos. Entonces, al final, a lo que nos interesa como pacientes no es si el tumor disminuye un poquito o si cambia, sino si voy a vivir más años, si voy a tener más calidad de vida e incluso si voy a sobrevivir y voy a quitarme de encima a esta terrible enfermedad. ¿Vale? Entonces, algo también muy, muy importante cuando nos digan, tanto en la prensa, en la ciencia o nuestro propio doctor, que X terapia ha tenido éxito. Vale, vamos con un poquito de corrupción científica para que veáis que no es un campo tan bonito como nos lo quieren hacer ver. Mirad, en primer lugar tenemos aquí a un personaje de esa guerra del cáncer de Nixon, Clarence Cook Little, que era presidente de uno de los institutos del cáncer, no recuerdo ahora cuál,
era genetista, era muy pro teoría genética y además era eugenista. Y decía esta frase: el cáncer es fruto de la selección natural. Al ser genético y morir los genes defectuosos en esos enfermos, en el futuro habrá una raza de humanos no enfermantes. Imagino que pensaréis que es una frase bastante desacertada, que el tipo era un estúpido, pero para nada. El tipo era bastante listo y la explicación de esto era que era un problema de puertas giratorias. Esta persona estaba pagada por la industria tabacalera, la cual en aquella época empezaba a temer por su negocio, ya que se empezó a ver la relación entre el tabaco y los cánceres. Y esta persona, como digo, pues lo defendía a pesar de ser el presidente de una importante sociedad científica. Por suerte, había gente valiente, científicos, médicos, como el caso de Graham, su famosa máquina de fumar, la cual destilaba el alquitrán y todos los componentes tóxicos de esos cigarrillos. Y en sus experimentos, pues lo que hacía con esto era untar el lomo de los ratones y se veía que al untarlo, al poco tiempo aparecían tumores. La crítica que le ofrecieron sus compañeros de ciencia, científicos, médicos, etcétera, era que la gente no fumaba destilando cigarros y untándoselos en la piel. Pero por suerte él siguió adelante y muchos otros también, y fue uno de los factores ambientales que más rápido se determinó como agente cancerígeno, y enseguida las políticas de salud pública tomaron cartas en el asunto. Y por último tenemos a Peter Gottsche, que es más actual. Peter fue médico, trabajó en consulta, trabajó luego para una empresa farmacéutica en Dinamarca. Luego entró en el mundo de la ciencia y de las revistas científicas y llegó a ser presidente del British Medical Journal. Y llegó un momento que vio tal grado de corrupción que comenzó a escribir sobre el tema y a sacar sus famosos libros, muy recomendables, y fundó su famosa biblioteca Cochrane, que está considerada el gold estándar de la ciencia, la cual se considera totalmente neutral y evalúa, por así decirlo, cuáles de verdad son aquellos estudios científicos sin conflictos de interés, totalmente veraces, o al menos lo intentan. Y también se ha visto pues, que ha sido muy, muy criticado, incluso han intentado tumbar su fundación. Otro problema que tiene la ciencia es que se empeña en estudiar las enfermedades, pero no a los enfermos, es decir, no estudia la individualidad de la persona, sino que prefiere el conjunto genérico para poder hacer de forma industrial y en masa sus terapias. Y además, aparte de no estudiar a los enfermos, tampoco parece que le interese mucho estudiar a los sanos, porque son poquitos los estudios sobre personas deportistas de élite, cazadores recolectores, personas que viven en el paleolítico o en el neolítico actualmente, que aún hay muchísimas tribus, o ancianos centenarios. En los pocos estudios que conocemos se sabe que estas personas comparten en común una serie de estilos de vida, de factores ambientales que nos han hecho tener tan buena salud, y también a nivel de bioquímica o de estudio de composición corporal, es decir, a nivel de ensayos más médicos, se ve que también comparten una serie de características muy importantes y muy diferentes a los sanos. Por lo tanto, creo que también en este sentido el enfoque es erróneo. Otro problema también que tenemos, tanto a la hora de hacer ciencia como de entenderla, es que pensamos de forma lineal. Creemos que la terapia A actuará sobre el tejido B y obtendremos la solución de C, D, E, etc. Pero el cuerpo humano tiene una lógica contextual. Somos seres vivos, tenemos multicausalidad y multifactorialidad. Vivimos en un ambiente súper complejo, lleno de otros seres vivos, con sus sentimientos, sus emociones, personas, animales, microbios, naturaleza cambiante, frío, calor, humedad, incluso cosas que no podemos ver, radiación del sol, radiaciones electromagnéticas, y todo eso influye muchísimo. Bien, vamos a ver ahora las diferentes teorías que han intentado explicar el funcionamiento del cambio. La predominante de toda la historia y actualmente es la teoría genética, que sobre todo surgió un gran impulso con el descubrimiento de Watson y Crick de la cadena de ADN y todo lo que conllevó a nivel genético después esto.
Y el problema aquí que tenemos es que la industria se basa en esto para crear diferentes balas mágicas contra muchas y diversas dianas terapéuticas. Esto, el que sepa un poco de economía y de marketing, sabe que es la clave para el éxito de un negocio. Cuanto más productos yo saque y más necesidad cree de esos productos, mejor me va a ir. La otra pareja que podemos ver en imagen son Barmus y Bishop, los cuales descubrieron el oncogen y en su caso criticaron un poco en la propia gala del Nobel que les dieron el entusiasmo que había por ese descubrimiento, diciendo que no se había matado al monstruo del cáncer, sino que simplemente se había podido observar con un poco más de acercamiento. Por su parte, Jake Watson, el del ADN, ha sido también muy crítico y se le ha criticado últimamente mucho, incluso se le ha dicho que está ya mayor y que no sabe lo que dice, porque ya en su momento en la guerra contra el cáncer decía que la investigación no iba en la buena línea que debía ir, pero es que además últimamente está incluso llegando a ser bastante negativo con la teoría genética. Vale, y por otro lado tenemos quizá la otra teoría más fuerte, pero también, por desgracia, más olvidada, que es la teoría metabólica, la cual se basa en buscar las diferencias de la célula cancerosa respecto al resto de las células sanas. Si pudiéramos encontrar algo que atacase esas diferencias, tendríamos quizá algo de éxito, así solo nos centramos en la parte genética. Bueno, es mi opinión, vamos a ver un poco lo que decía el mayor experto en esta teoría, que fue el gran genio Otto Warburg, alemán, de los años de principio del siglo XX, y él decía en su trabajo El metabolismo de los tumores del año 1931 que la célula cancerosa se distingue por, uno, y súper importante, por algún motivo la mitocondria empieza a degenerarse. Hay un daño tan brutal que no puede cumplir su función tan importante, que es la respiración celular. Es como si a nosotros de golpe y porrazo nos quitan los pulmones. Entonces, eso lo que provoca es una hipoxia de la célula que la obliga a tener un cambio metabólico brutal. Cambia a fermentar glucosa y pasa de generar unas 36, si no me equivoco, monedas de ATP por molécula de glucosa a generar solo 2. Para que os hagáis una idea, es como si pasáis de cobrar 36 euros la hora en vuestro trabajo a solo 2 euros y pretendéis llevar el mismo estilo de vida. Pues entonces tendréis que trabajar día y noche sin parar. Y esto es lo que le ocurre un poco a la célula cancerosa y por eso tiene tantísima avidez de glucosa. Claro, al consumir tanto combustible, pues también crea mucho residuo, ácido láctico, piruvato y otros factores tumorales. Todo esto acidifica el citosol celular, crea angiogénesis por esa creación de factores tumorales que son señalizadores para hacer estas nuevos vasos sanguíneos, nuevos vasos de la linfa, etc. Luego, como ya he dicho, hay un apetito voraz por la glucosa porque no es eficiente, pasa de 36 a 2 ATP solo, entonces necesita muchísimo más. Y de hecho, esto es una de las cosas que ha aprovechado la medicina industrial para poder ver con mejor forma dónde se está produciendo un tumor, ¿vale? Con la técnica del PET. En octavo lugar tenemos el crecimiento aberrante y en 9 la necrosis en las partes más internas debido a ese crecimiento tan brutal y veloz. A la muerte de Otto Warburg, por los años 70-80 creo, pues su teoría, la verdad es que se fue con él. Muy poca gente, por no decir nadie, la siguió. Pero por suerte, hace unas décadas, el profesor Thomas Seyfried la rescató, sacando a la luz su famoso libro Cáncer como enfermedad metabólica. Y a raíz de esto, la teoría metabólica está resurgiendo y por suerte cada vez se tiene más en cuenta, a pesar de que los beneficios para las empresas que investiguen van a ser menores, pero cada vez por suerte se están haciendo más investigaciones. Por terminar de concluir esto y que lo veáis de otra manera, si tenemos una célula sana, vemos que la energía debe entrar en la mitocondria para tener un combustible eficiente y poder hacer las funciones necesarias. Cuando la célula enferma, como digo, ni la teoría genética ni la metabólica sabe el por qué, cuál es el inicio de esa disfunción mitocondrial, pues la glucosa tiene que metabolizarse en el citosol. Y esto es, como digo, ineficiente, crea muchos residuos como especies reactivas de oxígeno y acaban dañando el ADN.
Por lo tanto, según esta teoría, el ADN no es la causa del cáncer, sino es una consecuencia. Aquí podéis ver un poco también el uso de combustibles. Una célula normal solo fermenta en diversas ocasiones, necesarias, por ejemplo, cuando uno hace actividad física intensa, pero por lo general oxida los diferentes combustibles. Por la contra, una célula tumoral fermenta y además de manera masiva por la vía glucolítica, también un poco por la de la glutamina. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos puesto algo de dinero, no digo todo, en la teoría metabólica? Pues no sabemos. Lo que está claro es que se pusieron todos los huevos en una cesta y de momento no está yendo bien. ¿Y por qué, en mi opinión, creo que la teoría metabólica tiene mucho de cierto y debe tener en un futuro mucho éxito? Pues enlazando con otra teoría fundamental y que también me parece que se intenta olvidar, que es la teoría del terreno de los médicos sanitaristas de los siglos XVIII y principalmente establecida por Antoine Béchamp, que fue el profesor de Pasteur, y los cuales además tuvieron un conflicto ideológico muy fuerte en la época. Pasteur decía que daba igual el terreno en el que vivieras, que si te inmunizabas con fármacos o con vacunas, pues todo iba a ir bien. Por el contrario, Béchamp decía que había que tener un terreno limpio, había que tener unos buenos hábitos, un ambiente saneado, y que si eso existía, la vacunación o la terapia química que queramos poner sobre la mesa, pues realmente no era tan necesaria. Y hoy en día lo que vemos, y si de verdad estudiamos un poco la verdadera salud, las leyes de la naturaleza, la auténtica biología, es que todo eso que hablamos de enfermedades como problemas cardiovasculares, alergias, artritis, diabetes, fatiga crónica, demencia, ansiedad, en realidad son síntomas. Síntomas es la forma que el cuerpo tiene de informarnos de que algo estamos haciendo mal, ¿vale? Esos síntomas tienen una causa raíz, que puede ser estrés, puede ser aislamiento social, puede ser deficiencia nutricional, toxicidad, mal sueño, desbalances hormonales, sedentarismo, comida procesada, inflamación por cualquier causa, genética. Fijaros que dentro de todo esto, pues la genética es un factor más, no es la clave ni es la única causa. Bueno, por suerte, en algunos momentos de la historia sí se reconoció el factor ambiental de ciertos problemas, ciertos cancerígenos, y se pusieron medidas para ello. Esta es la verdadera prevención, ¿vale? No el diagnóstico temprano. En primer lugar, tenemos aquí a Marie Curie, la cual descubrió los rayos X, gracias a los cuales se han podido hacer muchísimas mediciones de cosas relacionadas con el tema, pero por desgracia también, y ella lo vivió en su propio cuerpo, se vio que la radiación era un causante primario de desarrollo de tumores. Luego tenemos el caso del tabaco, que ya lo hemos comentado y hemos visto cómo las políticas públicas han conseguido mejorar la situación, incluso actualmente la publicidad de las cajetillas es cada vez más agresiva, publicidad no el mensaje sanitario. Y luego tenemos también la sospecha de relación entre tumores y radiación electromagnética de los aparatos móviles. Fijaos en esta frase que decía un famoso directivo de una tabacalera en la época donde el tabaco empezaba a señalarse con el dedo. Él decía, los fabricantes de tabaco no necesitamos crear filtros de cigarrillos, pues el mejor filtro es el Congreso. Lo cual se relaciona con lo que habíamos visto del tipo este que estaba en los dos bandos, y es lo que sigue ocurriendo hoy en día. Hay puertas giratorias entre la industria, la ciencia, las empresas regulatorias y todos esos componentes. Vale, para acabar esta primera parte, vamos a ver un último ejemplo de cómo la ciencia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo una vez más la teoría ambiental y la teoría metabólica pues tienen mucha fuerza y algo que decir sobre la teoría genética. A la izquierda tenemos a Watson y Crick, los creadores, ya he dicho, del ADN, los cuales establecieron el dogma central de la biología. Es decir, es quizá el descubrimiento más importante de los últimos 200 años. Este dogma decía que la cadena de ADN tenía la capacidad de pasar su información a la
de ARN y esta a su vez empezar a crear las diferentes proteínas con las que generar lo que la célula necesitara y el cuerpo necesitase. Pues bien, en los años 70, incluso un poco antes, Howard Temmin, que tenéis a la derecha, desafió ese dogma. No es que lo contradijera, simplemente lo explicó de otra manera y lo amplió. Él lo que demostró fue que la célula tenía capacidad de hacer la transcripción inversa, es decir, que el ambiente tenía influencia sobre las proteínas y el ARN y este pasaba la información al ADN. Y era el propio ambiente el que tenía capacidad de cambiar esos genes que antes se pensaban que eran estáticos en base a la herencia de nuestros padres. Como tantos científicos que intentaron derribar un paradigma, fue muy ridiculizado por sus compañeros, pero después fue reconocido su gran trabajo y se le dio el Nobel en 1975. Vale, pues esta ha sido la primera parte. Vamos a dejar de grabar y empezaré con la segunda.